Buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? Hoy quiero compartirte un tema muy lindo que tiene que ver con la iglesia. ¿Quiénes somos parte de la iglesia? Levante la mano, a ver. Todos los que estamos aquí somos parte de una iglesia y quiero compartirte un pasaje de la Biblia que habla acerca de esto. Y quiero que busques conmigo en Efesios 4. Sé que estos domingos estuvimos hablando mucho acerca del libro de Efesios. Inclusive la vez que prediqué, me tocó predicar también la última vez sobre el libro de Efesios. Pero vamos a ver Efesios 4 del versículo 7 al 16. Si lo tienes ahí en tu móvil, en tu Biblia, dice así: pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Repetí conmigo, querido dar. Más fuerte, querido dar. Dios nos quiso dar. Por eso la Escritura dice: subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra, y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, a otros a ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquiera nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo, edificándose en amor. Esta última parte me encanta. Bueno, ahí en este pasaje vemos cómo Cristo, cómo Dios constituye o da, como dice la Biblia, Él quiso dar, no por ninguna razón, porque unos seamos mejores o otros peores, sino que Él quiso repartir a la iglesia dones espirituales. Y esto es algo que muchas veces cuesta entenderlo. Primero es que Dios diseñó la iglesia. Es lo más importante. La iglesia es un diseño de Dios que está compuesta por personas imperfectas que conforman un diseño que es perfecto. La idea de Dios en cuanto a la iglesia es perfecta. Y nosotros, como iglesia, aunque seamos imperfectos, aunque tengamos errores, aunque nos equivoquemos, aunque cada uno de nosotros vengamos aquí con cargas, con problemas, con luchas, con dificultades, aún así somos esperanza para el mundo. Porque nosotros tenemos una verdad, que es la verdad de Cristo, que es el único que nos va a liberar de la esclavitud, que es el único que nos va a hacer libre, que es el único que va a hacer que nosotros podamos ser salvos mediante Cristo. Entonces, yo ahora me pregunto, ¿para qué Dios nos da dones? ¿Qué dones son? Capacidades espirituales que Dios nos da a cada uno de nosotros en diferentes escalas, se podría decir. No por eso, repito, quiere decir que uno sea más importante que otro. Cada uno cumple una función en este lugar. Entonces, la pregunta es, ¿para qué Dios quiere darnos a nosotros dones? Y lo primero que
se me viene a la mente, y lo dice la palabra, ahora lo vamos a volver a leer, lo que acabamos de leer, para la edificación de la iglesia. Es importante que cada uno de nosotros sepamos que Dios puso en cada uno de nosotros, aunque algunos dirán, ¿y a mí qué don me tocó? Si yo vengo a la iglesia y la verdad que todavía no sé, y uno quizás piensa que un don es simplemente saber tocar bien un instrumento, saber hablar adelante de un micrófono, adelante de las personas. Quizá un don sea, pues no sé, saber cuidar, tener paciencia con los niños que hay que tener. Bueno, eso sí es un don. Pero el don va mucho más allá del hecho de saber o tener una habilidad. Por eso es importante que cada uno de nosotros sepamos que al ser parte de una iglesia a la cual nosotros fuimos escogidos por Dios, y esto no quiere decir que, bueno, nosotros, cada uno de nosotros elegimos el venir a este lugar y ser parte de esta familia. Y la verdad que, como decía Francia hace un rato, somos muchos de los que estamos aquí de diferentes nacionalidades, aún así compartimos una misma idea. Aunque tengamos formas de pensar diferentes, aunque tengamos culturas diferentes, tenemos una misma visión. Entonces, lo primero que debemos saber es que lo que Dios nos da es para edificación de la iglesia. Entonces sabemos que la edificación de la iglesia es fundamental, que podamos crecer como iglesia. Una iglesia que no crece es una iglesia que no puede estancarse, sino que retrocede. Una iglesia que no crece es una iglesia que está muerta. Algo que no crece es algo que no tiene vida. Por lo tanto, es importante que sepamos que lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, no me lo puedo quedar, no me lo puedo guardar. Tengo que saber que es para la iglesia. Una iglesia sana es aquella que crece y que cada miembro de su cuerpo cumple la función que le corresponde. Esto es, voy a hacer un paréntesis. Esto no quiere decir, y esto muchas veces es un problema, saber para lo que Dios me quiere. Y esto no quiere decir que yo, porque soy parte de una iglesia, quiera abarcarlo todo. Esto no quiere decir que porque soy parte de la visión de Jesús, sirva para todo. Tengo que saber que Dios puso cosas concretas en mi vida, saber cuál es mi función dentro de la iglesia. Leíamos recién en Efesios, dice, y Él mismo concedió a unos seres apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros, y así preparó a los del pueblo santo, somos nosotros, apartados para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante entender, iglesia, que saber cuál es mi función dentro de este lugar va a hacer que todo pueda crecer en conjunto. Por eso en la Biblia relata, ¿no? El brazo no puede hacer la función de pierna porque no estaría funcionando bien el cuerpo. La pierna no puede hacer la función del brazo. Cada uno de nosotros debemos, mediante nuestra relación con Dios, saber que Dios quiere que yo cumpla una función. Por eso muchas veces se nos enseña de este lugar acerca del compromiso. Cada uno de nosotros tenemos que asumir ese compromiso de iglesia. Y esto es algo que siempre lo digo, por lo menos que yo me acuerde, siempre digo que es importante saber que cuando venimos a la iglesia
hay un proceso. Vengo por primera vez a la iglesia, necesito recibir de Dios. Creo que todos los que estamos aquí necesitamos recibir de Dios todo el tiempo, pero hay un proceso de madurez. Pero llega un momento en donde yo tengo que decidir, decir, necesito comprometerme y ser parte del cuerpo de Cristo mediante mis dones y talentos. Pero es importante que mediante mi intimidad con Dios, mi relación con Dios, yo pueda decirle, Señor, yo quiero saber cuál es mi función. Y no me refiero específicamente, como dije antes, o ser parte de un ministerio de alabanza, que sí puede ser, pero hay cosas que no están en la Biblia que también son parte del don de Dios. Don de sanidad, el poder simplemente ser amoroso con la gente es un don, aunque es una obligación para cada uno de nosotros, pero mucha gente tiene esa capacidad de poder llegar a la gente que otros no tienen. Hay personas que tienen la facilidad o el don, se diría, de poder evangelizar hasta las plantas. Y hay algunos que le da vergüenza y tiemblan. Pero son dones que Dios nos da. Y es importante saber que Dios nos los da para poder edificar la iglesia. Una iglesia que no crece, repito, es una iglesia que se estanca, que muere. Y tenemos que saber que eso no es el diseño de Dios. Si Dios diseñó algo, es para que pueda multiplicarse, para que pueda crecer. ¿Me siguen hasta aquí? Quiero compartir también una cosa que es importante, de que los dones de Dios, que vienen de parte de Dios, no son eternos tampoco. Yo sé que Dios nos da ciertas cosas, quizás en un determinado tiempo, años, meses, no sé. Pero quiero decirte que lo que Dios nos da es simplemente el medio, no es el fin. Me refiero a que si yo sé que tengo algo que Dios me da, no es el fin de todo. O sea, no es, bueno, yo soy profeta y es el medio que Dios nos da para poder llegar a cumplir lo que Dios quiere como iglesia, que es poder alcanzar a otras personas. ¿Saben que a Dios le importa más lo que yo voy a hacer con la persona que Dios ponga al lado mío? Dios no va a demandar el sí lo que me ha dado. Sí que obviamente que yo tengo que ser capaz de poder multiplicar aquello que Dios me da. Pero sí es importante que nosotros sepamos que lo más importante para Dios no es lo que Él nos da, sino lo que nosotros vamos a hacer con eso. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es el fin que tiene la iglesia hoy en día? ¿Ser conocidos simplemente porque somos guay, porque tenemos luces de colores, porque tocamos música moderna? Porque, ¿cuál es nuestro fin? Realmente, ¿cuál es nuestro fruto como iglesia? Y es importante que sepamos que Dios nos ama tanto, que ese amor que Dios nos da, que ese amor que Dios nos hace sentir, podamos amar a las personas de esa manera. Por eso, vuelvo a repetir, el don de Dios no es el medio, sino que lo que Él quiere, vuelvo a decir, el don de Dios es el medio, no el fin. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos utilizar eso que Él nos da para poder bendecir a otros. ¿Amén? Yo quiero realmente el día que llegue mi momento de partir a la presencia de Dios, poder decirle a Dios delante mío Señor, no he sido perfecto, me he equivocado, pero he intentado por lo menos que las personas que tú has puesto a mi alrededor puedan conocer de ti a través de lo que tú me has dado.
es lo único que le va a importar a Dios. ¿Qué he hecho yo con mi tiempo? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Y a quién alcancé para que otras personas puedan conocer de Dios? Lo segundo que tengo que entender, que lo que Dios me da es para el servicio. Por eso cuando yo entiendo que lo que Dios me da por gracia, tengo que darlo por gracia. Y quiero que entendamos una cosa. Nosotros es verdad que servimos a Dios y que venimos a la iglesia porque amamos a Dios, pero sí es verdad que nosotros también servimos a la iglesia. Servimos a la gente. Por eso el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo venir a la iglesia y decir, vengo a la iglesia por Dios, lo demás no me interesa. Tengo que saber que yo estoy en este lugar para servir. Aunque no me guste. Aunque muchas veces tenga que poner una mala cara, aunque muchas veces estoy más cómodo en mi casa, ahora que están los días así de veranito, de vacaciones, más lindo la piscinita, ¿no?, que venir a servir. Yo hoy, sinceramente, bueno, lo compartía, yo trabajo en los casamientos, grabando, y solamente tuve una boda en todo el año y fue hoy a la noche. O sea que estoy sin dormir. Pero yo entiendo cuál es mi rol. O sea, yo entiendo que lo que Dios me da es para el servicio a Dios, pero también para servicio a la iglesia. Por eso tengo que entender, como decía recién, que cuando yo llego a la iglesia, sí es verdad que tomo leche, como dice la Biblia, pero va a llegar un momento donde tengo que empezar a comer carne y entender que tengo que ocupar un rol en la iglesia, ser parte y entender que tengo que estar en este lugar para servir a Dios, para servir a la iglesia, para servir a las personas que tengo a mi alrededor. Y el servicio a la iglesia no solamente es venir y ser parte de un servicio en un culto de domingo, sino fuera. El poder preocuparte por la gente, el poder atender a la gente, el poder estar. Por eso tengo que saber que lo que Dios me da no es para mí, sino para las personas. Dios me da un don, Dios me da una capacidad, Dios me da algo sobrenatural, pero no me lo puedo guardar a mí. Por eso, saber que lo que Dios me da no me pertenece. Sí, soy responsable porque soy un administrador de lo que Dios me da, pero no me pertenece. Por lo tanto, lo que en esta mañana quiero que te preguntes es, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me da? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cómo entiendo yo realmente el servicio a la iglesia? Y yo reconozco que he puesto muchas veces mala cara para servir a Dios. Y reconozco que muchas veces no he tenido ganas. Y fueron muchas. Y muchas veces quizás he mentido para no servir. Pero, ¿cómo puedo entender el diseño de Dios si no entiendo lo que Él ha creado, que es la iglesia? Y de eso se trata. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos morir a nuestro yo, cargar nuestra cruz, que eso quiere decir muchas veces dejar de hacer lo que me gusta, simplemente para poder bendecir a otros. No se pueden imaginar, como recién comentaba Miguel, sé que habían otros chicos más que hablaban del campamento, iban a hablar, pero ustedes no se imaginan, después de trabajo de planificar y muchas veces estar cansado y no tener ganas de estar en un campamento porque no dormís bien o lo que sea,
pero la satisfacción de cuando llega el resumen del campamento, que unas personas te digan, el campamento me cambió la vida, Dios me habló, Dios se me reveló, no tiene precio. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero lo que tenemos dentro de nuestro corazón o la capacidad espiritual que Dios nos da para ciertas cosas, no podemos muchas veces dimensionar el alcance que eso puede tener en otras personas. Por eso no tenemos que menospreciar la capacidad que Dios nos da. Y esto, vuelvo a repetir, no quiere decir que porque uno sea pastor y el otro sea limpiador de baños, sea más importante que otro. Todos en este lugar, delante de Dios, somos iguales. Quizás algunas personas cumplan otra responsabilidad más que otros, pero aún así sigue siendo servicio a Dios y servicio a la iglesia. Hay un ejemplo mayor en la Biblia, que es el que habla Juan 3:16, que dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo para morir por nosotros. El mayor ejemplo. ¿Quién puede dar a su Hijo para salvar a una persona que no conoce o quizás que no me cae bien? Entonces, entender el lenguaje del servicio es más importante que lo que Dios me pueda dar. Puedo ser una persona virtuosa, talentosa, capaz, me desenvuelvo, soy genial. Pero si no entiendo el lenguaje del servicio dentro de la iglesia, no tiene mucho sentido. Ahora, la pregunta es, ¿para qué Dios quiere que yo sirva en la iglesia? Y esto tiene un lenguaje que para mí es uno de los más importantes, que tiene que ver con la unidad. Recién leíamos que cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo cumple una función para unificar. ¿Ustedes saben cuántas iglesias hay en el mundo evangélicas que son producto de divisiones? Se sorprenderían. Productos de divisiones, discusiones, tonterías. ¿Quién es más importante que otro? Sin embargo, Dios quiere ver una iglesia que crezca, que sirva, pero sobre todas las cosas una iglesia unida. Dice en Efesios, que acabo de leer, dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Una iglesia unida es una iglesia madura. Una iglesia que no busca jactarse de sí. Una iglesia que no busca el reconocimiento personal. Una iglesia que prefiere menguar para que el otro pueda crecer, es una iglesia madura. Ahora mi pregunta es, ¿en qué nivel estamos? ¿En qué nivel espiritual o de madurez podemos entender que lo que dije recién, a pesar de venir de diferentes países, culturas, tenemos que tener una misma visión? Que es entender lo que Dios nos da, el don que Dios nos da es para el crecimiento de la iglesia, es para servirle, pero sobre todo para que haya unidad. En 1 Corintios dice, en 1 Corintios 13, dice, si hablo en lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y de todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para poder mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada.
Y si reparto entre los pobres lo que poseo y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, no sirve de nada. ¿Saben cuál es el lenguaje de la unidad? El amar. El amar, el comprender. ¿Cuesta comprender a las personas, sí o no? ¿Cuesta o no? Que sí. Muchas veces no compartimos las cosas y lo primero que se nos ocurre es que como no entiende lo que yo entiendo, como no comprendo, como no lo haga de mi manera, pues no me gusta. Y puedo tener muchos dones, como dice en 1 Corintios, puedo tener el don de profecía, puedo entregar todos mis bienes para los pobres, puedo hacer de todo, pero si dentro de mi corazón no hay amor, y puedo fingirlo, la gente dirá, madre mía, este chaval, qué servicial, entrega todo. Pero Dios conoce mi corazón. Y Él sabe si lo que hago lo hago porque realmente amo la iglesia, si amo las personas o simplemente quiero el reconocimiento. Esto me está diciendo que Dios puede darme dones, que Dios puede darme capacidades, pero aún así quizás Dios no me esté aprobando o Dios no esté aprobando mi conducta. Yo puedo ser una persona talentosísima y puedo tener don de lengua, profecía, pero quizás Dios no me esté aprobando. Entonces la pregunta es, ¿de qué me sirve? Por eso es importante, iglesia, que podamos entender el lenguaje del amor. Y lo único que puede mantener una iglesia unida es el amor que Dios ha puesto en mí para poder transmitirlo a otras personas. Y esto yo quiero preguntar y que te preguntes, ¿cómo yo puedo aprender a amar? Y una de las cosas que se me viene a la mente cuando yo busco de Dios y le pregunto, Señor, ¿cómo poder amar a la gente? ¿Cómo dejar de fijarme siempre en mis problemas y siempre estar pidiéndole a Dios siempre por mí, por mi familia, por mis necesidades, que no está mal? Pero ¿cómo puedo aprender a amar a la gente? ¿Cómo puedo aprender a amar a la iglesia? Con sus errores, con sus fallas, ¿cómo puedo? Y lo único que se me viene a la mente es entender por qué Dios me ama a mí. El único que me puede enseñar a mí a tener un amor profundo, aunque la gente por ahí no se lo merezca, ni yo tampoco me lo merezco. Pero entender realmente el lenguaje del amor es entender y poder sentir el amor de Dios en mi vida. Por eso yo siempre digo que leer el pasaje de Juan 3:16 y decir que Dios entregó a su Hijo para morir por mí, a mí, sinceramente, por leer un pasaje así, me da igual. No me hace sentir nada. Yo voy a la calle y le digo a una persona, Dios te ama porque entregó a su Hijo, y me decía, a mí que me da igual. Pero cuando una persona viene a Cristo totalmente destrozada, sin esperanza, o pasa por situaciones donde no merezco ser perdonado, y Dios te pone la mano y te dice, no me importa lo que hiciste, no me importa lo que has hecho, lo único que me importa es que te amo. Cuando entendemos eso, podemos entender lo que es amar a la gente. Mientras tanto, ¿puedo amar a las personas? Sí. Mis seres queridos, cercanos, a los que quiero, es fácil. Pero amar a mis enemigos, amar a la gente Pero es un lenguaje que nosotros como iglesia, prioritario, fundamental. Por eso podemos ser una iglesia que tenga todos los lujos y podamos tener de todo y hacer actividades fuera de la iglesia, dentro, ser conocidos mundialmente, lo que quieran. Pero si realmente nosotros no entendemos el lenguaje del amor y de la unidad, de nada sirve.
va a llegar un momento en nuestra vida donde tarde o temprano nos cansaremos. Por eso, iglesia, tenemos que entender que lo que Dios nos da es para poder edificar la iglesia, para poder servirle. Pero lo más importante, creo yo, que es para poder mostrar un lenguaje de amor, para que sea una iglesia unida, que a pesar de tener nuestras diferencias, podamos amar a la gente a pesar. Entonces, yo quiero que podamos entender que lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Ni siquiera aún la iglesia. Porque si no entendemos que Cristo es el centro de nuestra vida, no podemos entender nada más. Y esto es algo que debemos hacer todo el tiempo. Quebrantarnos. Ninguno de los que estamos en este lugar podemos decir que llegamos al límite de conocer a Jesús. Ninguno. Todos nosotros siempre tenemos que estar volviendo a la fuente. El día que Jesús deja de ser el centro de nuestra vida, es el día que vamos a empezar a dejar de amar, vamos a empezar a dejar de entender lo que significa la unidad, el servicio, la entrega. Y lo podemos hacer una y otra vez y venir a la iglesia por una cuestión mecánica, porque lo hacemos, porque ya lo sabemos hacer. Pero va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a decir, ¿y qué estoy haciendo? ¿Hasta dónde llegué? Por eso quiero terminar con esta conclusión, ¿no? De que Jesús no vino a la tierra simplemente a sanar personas. Yo creo que Jesús vino a esta tierra para mostrar un diseño de iglesia perfecto. Y esto es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Por eso, yo ahora lo que debo preguntarme es si realmente venir a la iglesia para mí significa una carga, simplemente porque vengo a aliviar mis preocupaciones, mis culpas, o porque realmente entiendo el lenguaje de lo que significa el amor, la unidad, el servicio. Y esta mañana quería compartirte esto. Ahora vamos a orar, pero no quiero que te vayas sin que tú puedas ser sincero con Dios. No hace falta ni que seas sincero conmigo, ni que tengas que exponerte ante la gente y decir, simplemente tú conoces lo que hay en tu corazón, tú sabes lo que Dios te está demandando en este tiempo, quizás. Y te vuelvo a decir, si aún no sabes para qué rumbo ir, quiero decirte que es importante que como iglesia cada uno podamos saber. Y esto solamente se puede saber a través de mi relación con Dios. Nadie de los que estamos aquí podemos decirte, o yo, ni nadie puede decirte qué es lo que Dios te está diciendo que hagas, a no ser que Dios me lo revele como un don. Pero tu intimidad con Dios va a hacer que puedas sentirte realmente apropiado a lo que Dios quiere que hagas. Y entender esto. Cuando entendemos el amor de Dios en nuestra vida, podemos entender lo que significa amar a las personas, amar la iglesia. Y si alguna vez has venido a este lugar simplemente por decir yo vengo por Dios, lo demás no me interesa, quiero decirte que eso es una mentira o un engaño de Satanás. Nosotros tenemos que venir a la iglesia por Dios, pero también tenemos que venir a la iglesia por la gente. Y tenemos que entender de que cada uno de nosotros,
a pesar de nuestros errores, de que venimos aquí rotos, de que nos equivocamos, cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo.